Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y tengo una historia que contarles. Hace 30 años, había una vez hace 30 años, que don Miguel Gutiérrez, quien nos hace el favor de volver a estar con nosotros, y todavía don Jorge Vargas no lo acompañaba. Sospecho que en esas épocas estaba terminando su doctorado en las tierras del norte, don Jorge. A don Miguel se le ocurrió una idea, pero como don Miguel está aquí, cuéntanos, por favor, don Miguel. Me temo que es un poquito más que 30 años. Podemos remontarnos a 1991. Vea usted lo que es la vida. Ya eso es un poco más. Y un 4 de septiembre del 91 presenté a CONARE una idea que esencialmente ya tiene contenido mucho de los elementos de Estado de la Nación. No se llamaba así. Y le cuento que eso fue reflejo de una conversación en una marcha universitaria por presupuesto. Recordarás tal vez que en 1991 estalló un movimiento social muy potente como reacción de un ajuste estructural recesivo muy fuerte. De un año a otro fue déficit cero. Y por supuesto que la educación superior se quiso cambiar radicalmente su forma de financiamiento. No un fondo que crecía con la inflación, sino un fondo que simplemente se congelaría en términos nominales y se giraría de ahí en adelante solo en términos del valor nominal. No era una época de baja inflación, sino una época de inflaciones relativamente altas, en algún año 25, en otro 15, etc. Esa era la propuesta para el FES. Entonces la discusión fue, bueno, un modelo financiero. Si se aceptaba la propuesta del gobierno, más o menos en unos 5 años, el FES quedaría reducido como un 10%. Ese modelo financiero lo preparé, lo presenté a los rectores y, bueno, por ahí iban las cosas. Entonces, en esa marcha iba conversando con José Andrés Macís y yo le dije, es un gran problema que cada vez que hay un problema de financiamiento universitario, salga el tema del desarrollo nacional como un tema fundamental, importantísimo, y por supuesto dentro del tema del desarrollo viene educación superior. La vida cotidiana de las universidades para opinar sobre el desarrollo es muy escasa. Pocos años después vos montaste el programa, unos 6, 7 años después, y comenzaste a mostrar capacidades universitarias y a opinar sobre temas relevantes. No como quien dice la universidad es la conciencia crítica, sino en el sentido original de conciencia crítica. Esto es pluralidad, esto es encuentro de múltiples ideas. Y más o menos así se estructuró el tema del Estado de la Nación. El encuentro de múltiples actores son los que dirigen este proceso. Tirios y troyanos, y de partidos políticos, por supuesto, de sectores sociales también, que gente preocupada por ambiente, ahí están.
tirios, tirias, troyanos y troyanas, digámoslo así, para ser inclusivo. Hay un esquema muy simple que resume esta propuesta, y ese esquema está en este documento. El CONARE aceptó la idea y dio la instrucción de que se comenzara a trabajar en esta línea. Yo, por supuesto, como me dieron encargos, yo en esa época estaba saliendo mucho del país. Yo le voy a decir al actual director del Estado de la Nación que ese esquemita lo saquen, tal vez no en la portada, porque las portadas tienen un arte muy bello, pero que tal vez en alguno de los estudios, el de este año ya debe estar casi cerrado, pero que ese esquema me parece que debieran Jorge me contó y yo que estoy está... seguro que tú se los vas a prestar, de manera y obviamente tenemos aquí a don Jorge Vargas. Les decía, yo estaba trabajando en 2 lugares, en República Dominicana, bueno, como evaluador de proyectos en Argentina y en otros lugares, y después caí en República Dominicana, en la peor crisis de República Dominicana, a armar un proceso nacional de concertación, con 18 grandes temas, y además, paralelamente, gente de CEPAL estaba armando un proceso alternativo de ajuste estructural tipo Banco Mundial, un poco lo que nos están aplicando ahora a nosotros, una forma muy, muy esquemática de aplicar el viejo ajuste estructural. El tema, entonces, es que se diseñó proceso de concertación y también una salida distinta, como la que tuvo Costa Rica. En lugar de hacer una recesión económica, impulsar exportaciones y atraer zonas francas que contrataban masivamente empleo. Bueno, de ahí yo saqué que la idea de pequeños papeles que posicionaran temas importantes y que dieran claves para el proceso de desarrollo del país, dieran claves, pero esos temas tendrían que ser debatidos en el proceso de concertación, y así pasó. En Panamá el trabajo era más bien un trabajo de restablecer las reglas de convivencia democrática entre partidos políticos, preparando la elección de Panamá y preparando algo que todavía se veía muy lejano, que era la reversión de áreas del Canal de Panamá. Y eso interesó mucho a la clase política. Bueno, el arreglo, digamos, de negociación salió un tanto de ahí. Y un tanto como el que tendremos para pedirle al canal que nos invite al segundo segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando y aprendiendo de don Miguel Gutiérrez, nosotros los Vargas, Varguitas y Vargotas, por favor. No, el tema es que me falta una pata, era el proceso de Dominicana, el proceso de Panamá y el encuentro con el primer informe mundial de desarrollo humano y el concepto de desarrollo humano sostenible que estaban impulsando Sen y Mahbub ul Haq desde el PNUD, ya con un primer informe internacional. Vuelvo a la conversación con José Enres. Entonces, él me dijo, sí, efectivamente, tenemos muy poca cotidianidad en nuestras opiniones y en nuestros aportes. ¿Por qué no hacemos un índice de bienestar como el que hace la Universidad de Michigan, que lo publica anualmente desde aquella época y antes? Yo le dije, no, mira, en términos generales hay una
muy buena aproximación que se llama Desarrollo Humano Sostenible y hay un índice que nos permitiría comparar. Si nosotros complementamos eso con factores de desarrollo en nuestro país, por dos razones. Una, porque este país vale la pena explicarlo en términos de su desarrollo. Es un ejemplo. Y así lo muestra el índice de desarrollo humano. País 32 éramos. Y dos, porque hay momentos en donde se corren grandes riesgos, enormes riesgos, de perder esas líneas de desarrollo. Entonces, bien vale la pena hacer un seguimiento de esos factores de desarrollo. ¿Por qué no hacemos un documento que sintetice ese conjunto de factores de desarrollo del país, que lo estudie históricamente, pero también con un esquema de aplicación? Años después, tomó tiempo, el PNUD se convenció y dijo, está bien, yo pongo la primera platita para elaborar un marco conceptual y una metodología, y es esto. Dale vuelta, por favor. No, viéndolo hacia mí. No lo veas tú, ahora sí. Es un libro plateado. Y ahí comenzó nuestra historia. Esa conceptualización se mantiene hoy día y se articuló alrededor de un máxima aspiración y un mínimo, ¿verdad? Que no crezca la pobreza, que haya un entorno de creciente equidad. Y así para cada uno de los capítulos. El primer informe salió ya en la fecha que decimos, 30 años. Ahí está el primer informe. Y por cierto, en este documento está la asistencia preparatoria del PNUD, que esboza qué es lo que se está tratando de hacer. Y ya vienen, yo diría, los principales elementos. Legitimidad social. Jorge, nada más le iba a decir que esa portada ya desde el principio fue importante. Esa portada es una obra de Carballo, de Fernando Carballo, uno de los importantes pintores de Costa Rica. Y el amarillo fue obra de la casualidad. Simplemente se equivocaron de Pantón, nuestro especialista en gráfica. Casi se vuelve loco con esto. Dijo, no, bota eso no se puede aceptar de la imprenta. Y sin embargo, el amarillo ese fue muy atractivo, junto con la cara. Cosas de la vida. Claro, decía legitimidad social, consejo consultivo, que es el que maneja, legitimidad social transferida por las universidades públicas, transferida por la Defensoría de los Habitantes y transferida por el PNUD. Voy a tomar esto para mostrar algo que es, aquí están los muchachos de la película, es decir, aquí se ve quienes hicieron agarrados de la mano o lo que fuera, dando lugar a... y quisimos darle una enorme amplitud a la difusión. Entonces salieron 5 fascículos del Estado de la Nación en revistas dominicales. Cada capítulo tuvo su contenido y además un patrocinador. Nosotros nos comprometimos a buscar el patrocinador. Entonces, rigor académico, legitimidad social y amplitud en la difusión. Son 3 principios y por ahí andamos. Y son los principios que todavía nos rigen a nosotros. Así es. Y la estructura de gobernanza es aquella. Los rectores no opinan sobre el contenido del informe. Lo delegan en un consejo consultivo que cada una de las personas que participa ahí, también hay un rector, o hay varios rectores, los que quieran estar, pero ahí no cuentan como con derecho a veto. Ahí cuentan como uno más,
y ese uno más tiene derecho a dar una opinión, no se registra esa opinión, pero sí se considera para revisar el documento. Eso en diferentes fases del proceso, porque hay todo un protocolo, hay un proceso establecido. Esa forma de trabajo con amplitud en la difusión, por muchos años tuvimos un muy fuerte esfuerzo hacia sociedad civil y hacia sistema educativo nacional. Entonces, el libro más vendido del Estado de la Nación, o el más publicado, es uno que se llama Costa Rica Contemporánea, Raíces del Estado de la Nación, que salió allá por el quinto, sexto informe, y que lo que hizo fue recorrer como un barrido histórico tiene rigor, pero está más orientado a la difusión, y se metió en las preguntas de bachillerato. Qué bonito. Así es que fue masivo el influjo. A ese punto, o poco antes, se sistematizó lo que ya era una metodología que estaba probada y desarrollada. Debo decir que hubo un informe cero, que no llegó a publicarse. No llegó a publicarse ese informe cero. Este es del año 97, este documento, ¿verdad? 96, Creo 96. que antes. ¿Tú en qué año llegaste? Yo llegué en el año 96 y bueno. estaban por sacar, es del año 97, estaban 97. por sacar el segundo informe. Bueno. Ok, ¿ves? Al quinto informe ya nosotros sentimos que estaba bien consolidado el informe y nos atrevimos a formular una metáfora. El informe es como un espejo en el cual la sociedad encuentra su reflejo, el más nítido posible. Y con ese nos vamos al tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, y vean qué espléndido, qué afortunado soy de tener a don Jorge y a don Miguel. Don Miguel, por favor. Sí, el informe nació Pelión. Este es un artículo personal mío, en donde cuestiono la medición de pobreza. Era 14.8 lo que decía el país que tenía de pobreza. ¿Sobre qué base? Sobre una revisión de los parámetros con los cuales se mide la pobreza. Y ahí viene. Era una canasta de 14 productos. Con eso se medía la pobreza en ese momento. Nosotros llegamos a proponer una canasta de 43 productos. Y dijimos, el Estado debería cambiar su medición de pobreza. Bueno, y lo dijimos un año, primero con cierta informalidad y después formalmente en el informe. Como el Estado no asumió eso, hicimos el cálculo y publicamos 30% es el nivel de pobreza del país, con nuestros parámetros. Yo tuve una llamada que me dijeron, hasta aquí llegó el proyecto, porque en ese momento era un proyecto penal. Bueno, está bien, ni modo, hasta aquí llegó, entonces ya no estoy, no trabajo con PNUD, ¿verdad? Así es que vamos a tener esta discusión vos y yo en público. Hasta ahí llegó la presión. El asunto, pues, es que nació Pelión. Más que Pelión, nació con una vocación muy sesgada por el desarrollo humano sostenible, pero con la aspiración de objetividad la más alta posible. Sabemos que siempre hay subjetividad, pero sabemos que eso se puede ir corrigiendo. Tal vez voy a decir la frase que yo creo que en muchos lugares sale. Lo dijo el Estado de la Nación. Eso en muchos lugares bueno, se ya cita, y ustedes dos son los responsables de que esa frase exista. Ahora, 10º año, esto se publicó en El Financiero, un acápite completo sobre el Estado de la Nación.
rápidamente. Este es un primer documento que se llamó Aportes para el análisis del desarrollo humano sostenible. Era una serie que sacaba el informe Educación y conocimiento en Costa Rica. Ese fue el nombre. Que ya estaba buscando desafíos para avanzar hacia una política de Estado en materia de educación y conocimiento. El primer hijo. Eso era, no es el Estado de la educación. Esto fue con los sobrantes de información del Estado de la Nación se preparó ese documento. Poco después el presidente pidió un documento y él se había preparado para el CONARE una propuesta sobre estado de la educación, así quisimos llamarlo. Hubo 2 informes, un poco con el concepto de sobrantes de información del Estado de la Nación, que era lo que se podía hacer. Después se asignaron un poco de recursos y vino Isabel Román a dirigir eso. Hizo un esfuerzo de conceptualización como habíamos hecho al principio del Estado de la Nación y ahí comenzaron los estados de la educación. Que antes después del Estado de la Nación, hubo un Estado de la región que todavía existe, que es sobre Centroamérica. Nada más quisiera decir porque como era un proyecto de Naciones Unidas y a veces había plata o no, la Unión Europea dijo, les garantizamos ciertos años de presupuesto si ustedes van a otros países de Centroamérica y tratan de hacer lo mismo y además tratan de armar un informe regional, y eso fue la génesis del segundo hijo, que es el Estado de la región, que hasta hoy sigue funcionando y va a haber una publicación en 2025. Y el Estado de la educación es el tercero que surgió. Lo que dijimos en aquel momento es que íbamos a salir huyendo hacia adelante, huir hacia adelante, o sea, avanzar, ir a cada país centroamericano a convencer a gente que hiciera su informe, y se hizo, y se logró, al menos un informe en cada país centroamericano. Pero no había continuidad, no había un equipo humano que se hiciera cargo y que tuviera también financiamiento. Incluso nosotros distribuimos financiamiento de la Unión Europea para esos propósitos. Como no se podía, surgió la idea no de hacer uno por país, sino hagamos uno regional centroamericano que no sea de comparación entre países, sino que busque una fórmula distinta, porque si no iba a ser muy tico. Claro. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí fuimos avanzando ya con Estado de la Nación, Estado de la Educación, y llegó un reto extraordinario. Y es más o menos para el 12º informe. Este 12º informe tiene una portada que ve uno en este recorte, es un puño incluso ofensivo. Y ahí lo que se ve es una de nuestras piedras forjándose de aquellas piedras broncas. La mano apretada y más bien la situación con una leyenda. Esto es de Gamboa, nuestro amigo Gamboa. Jaime Gamboa. Algunos dicen que se avecina el tiempo más oscuro, otros que Jauja está a la vuelta de la esquina. Dicen también que se nos viene encima un día inédito, en el que tendremos que ver cómo se nos apaga en las manos el paisaje de nuestros espejismos. Las visiones de un país nunca son unívocas. Se puede mirar solo el puño que amenaza o solo la mano que crea. O se puede comprender cómo la oportunidad y el conflicto se entrelazan, nos entrelazan y nos obligan a mirar de nuevo. Frase por lo demás muy aplicable a nuestros tiempos. Pero en ese momento comenzaron a surgir también otras presiones. Algunas fueron inevitables, como el Estado de la Justicia o, por iniciativa de Jorge, el Estado de la Ciencia y la Tecnología. Pues con ese mensaje, agradecerles a ustedes dos y saber que
con la conducción de Jorge Vargas, el Estado sigue para adelante. Y qué importante, qué afortunados somos. Y decirle a las amigas y amigos que se queden con los espléndidos programas de 15. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Thank you.